Vamos, Carlos dice que sí, Romel. Ya. Escuchamos lo tuyo. Podemos verle en pantalla. Sí, Lo sí. tiene ya. Perfecto. Es una revisión bibliográfica del 2014. Es una descriptiva únicamente que hacen en base a la revisión de la sociedad norteamericana, la sociedad radiológica también americana y de neuroradiología, con respecto a cómo se analiza la forma o el patrón de imagen con respecto al disco intervertebral. Entonces, lo que se busca aquí es ver cuáles son la forma de nomenclatura para poder hablar el mismo idioma y tener la misma forma de interpretación. Los objetivos revisados en esta exposición pues básicamente es proporcionar una nomenclatura que permite en este caso el entendimiento de todo el personal que maneja justamente esta patología, determinar un sistema de clasificación que incluso permita un estudio eventualmente con una sola nomenclatura. En este caso, el diagnóstico de hernia como tal o la definición es el desplazamiento del material del disco más allá de los límites del espacio del disco intervertebral. Importante señalar que el material del disco como tal está conformado por el núcleo, el cartílago, los bordes apofisiarios o el anillo del hueso apofisario y también el tejido anular, el anillo como tal del disco intervertebral. Y el espacio discal, pues es la parte comprendida entre los platillos de los cuerpos vertebrales superior e inferior y el borde del anillo vertebral también. Eso es lo que comprendería el material del disco y el espacio discal. La hernia como definición es el desplazamiento más allá de estas estructuras. Se define que es focal o localizado cuando la exposición, la extensión de este material va más allá del 25% de la periferia en el contorno axial, en el corte axial. Esto representa aproximadamente el 90 grados con respecto a la circunferencia del mismo. Se menciona que es contenida cuando está cubierta por las fibras, en este caso las de Sharpey en el anillo posterior, y el ligamento longitudinal posterior cuando la hernia es posterior. En la imagen por tomografía o resonancia nuclear magnética, el ligamento como tal, en una hernia contenida, va a ser liso y va a tener una imagen continua. Mientras que en una imagen no contenida, donde estas estructuras están, en este caso, discontinuas, la imagen es más irregular, lo que nos ayudaría dentro del diagnóstico diferencial. Esto es uno de los casos que en general me llama la atención. El bulging, el bulge o el disco bulge implica el abultamiento del disco como tal y no se considera una forma de hernia. Es la extensión más allá de las apófisis anulares dentro de la circunferencia del disco en un corte axial. Se menciona que el bulge es simétrico cuando es el aumento de toda la circunferencia del disco, pero no más allá de los 3 milímetros. Y es asimétrico cuando se genera una expansión del disco intervertebral en una zona no mayor al 25% o los 90 grados que habíamos mencionado, y es de forma asimétrica cuando es focalizado. Es como definición. La clasificación de acuerdo al material desplazado. Se habla que es protrusa cuando la medida es mayor en la base del material del disco que se encuentra desplazado con respecto a una medida menor en la parte del material del disco que se encuentra desplazado. Como se ve en el gráfico, la base del desplazamiento es mayor que el diámetro más amplio del material que se encuentra, en este caso herniario, se determina una hernia protrusa. Es importante definir que esto se puede medir en un plano coronal, axial o sagital. Cualquiera de los planos se hace la medición del mismo plano y se determina estas mediciones, pues comprendería dentro de esto el diagnóstico de hernia protrusa. Tener en cuenta que la continuidad del margen del disco es característica de la hernia protrusa. En este caso, si hacemos un seguimiento, sobre todo en resonancia nuclear magnética, vamos a ver que el material, en este caso el margen del disco, del anillo del disco, es continuo. Y la hernia extrusa, por el contrario, el contenido o el diámetro de la hernia como tal es mayor que el diámetro de la base, la característica primordial de la hernia extrusa en cualquiera de los planos medidos, ¿sí? Y otra característica es que el margen del disco es discontinuo. Esto como para definir exactamente cuáles son las definiciones propias de este tipo de lesiones, porque hay varias nomenclaturas que mencionan incluso definiciones un poco más complejas
pero de forma más fácil, más mnemotécnica, pues es mucho más conveniente esta nomenclatura. El secuestro como tal ya es una progresión de la extrusión y en sí se pierde la continuidad del disco con respecto a la parte principal del disco intervertebral. La migración implica que este material secuestrado ya ha migrado lejos del área de la extrusión. Los nódulos de Schmorr implican hernias que se van hacia el cuerpo intervertebral a través de los espacios entre las placas. Se las conoce también como las hernias intravertebrales. La espondilosis ya implica en el gráfico superior que existen, las características es que hay osteofitos apofisarios y el espacio intervertebral, el espacio del disco se encuentra conservado. Se implica únicamente el proceso degenerativo a nivel subcondral, mientras que la osteocondrosis intervertebral ya hay también un compromiso del espacio intervertebral con lesión del disco y existen fisuras también con erosión de la placa del cartílago terminal. Importante destacar en este artículo, no dan una cuantificación de acuerdo al diámetro del canal, no se menciona en cuantificación, sino más bien en tercios. Una compresión de 1/3, pues le catalogan como leve, hasta 2/3 como moderado y más de 2/3 como una compresión severa. Y también se extiende hacia el foramen la misma definición. Wills menciona esta categorización con respecto a la ubicación de las zonas herniarias. En un corte coronal vamos a determinar si es que está en una zona central, en una zona subarticular, en una zona foraminal y extraforaminal, en extensión hacia lateral, mientras que en un corte sagital vamos a determinar si es que está a la altura suprapericular, pericular, infrapericular o a nivel del disco intervertebral. Esto según la clasificación de Wills. Con respecto a las conclusiones de esta observación, pues el adecuado manejo de la nomenclatura permite una descripción adecuada de la patología del disco. Un adecuado sistema también de clasificación y presenta los informes basados en esta nomenclatura, mejoran el sistema de la clasificación. Las definiciones que están desarrolladas para la columna lumbar pueden hacerse también extensivas hacia la zona cervical y hacia la zona dorsal. En este trabajo, las limitaciones que pudimos revisar es que es un estudio descriptivo únicamente en imágenes, no se identifica la etiología de la patología del disco, no hay ninguna relación con la sintomatología, únicamente es una descripción de las imágenes, no definen un tratamiento como tal y no se describen cómo están los elementos ligamentarios posteriores ni tampoco el estado de los tejidos neurales. Muy bien, Juan, gracias. ¿Comentarios? Sí, el trabajo es netamente imagenológico. Esto es de cirujano de columna o de la gente de radiología. Es de la gente de neuroradiología, radiología y del NAS también. Por eso me parecía. Por eso a mí me quedaba, justamente esto es solamente imágenes, se puede tomar en la parte radiológica más que quirúrgica. Y si bien aclaraste las desventajas de este trabajo, es obviamente lo semiológico, que es lo que a nosotros nos cambia el tratamiento con respecto a la imagen. O sea, como decimos siempre, nosotros no operamos imágenes, sino pacientes con síntomas. Por eso está bien lo que aclaraste al final. Bien, el tema es que lamentablemente, por distintos factores, en las distintas especialidades no hay un consenso sobre la misma imagen, que quizás está bien que en algún momento se trate de encontrar, porque el paciente lee el informe y el paciente ya viene con una idea en su cabeza y un tratamiento, porque el paciente lee hernia de disco, lee tratamiento quirúrgico y cuando viene, doctor, tengo 3 hernias de disco, no es fácil explicarle que son 3 producciones y que no son, o 3 bullying, que no son sinónimos y que no son un paso previo. Y hay muchos informes de resonancia con hernias que no son.
Hay muchas especialidades que se toman de eso para aumentar la tasa de indicaciones quirúrgicas. ¿Mm? Y todo es por falta de consenso. No sé qué querías decir, Juan. En este caso, me llama un poco la atención con respecto al diagnóstico de protrusión y el disco de tipo Bulge, el disco abultamiento. Me llama un poco la atención justamente porque el abultamiento o el crecimiento simétrico o asimétrico no implica que sea una hernia como tal. Pese a que hay un proceso degenerativo, el disco se mantiene el margen continuo. Las fibras son continuas, aunque hay una degeneración como tal, son continuas. Sin embargo, pueden generar estenosis del canal central o foraminal o también de la zona lateral. Entonces, sí es importante diferenciarlas. Me llamó la atención justamente por la nomenclatura, porque como usted menciona, doctor, hay varias exposiciones y no siempre hablan del mismo tipo de lesión. Entonces, en este caso yo quería traer el tema justamente para corroborar o ver cómo se manejan esta nomenclatura, si es que es la misma que están manejando y de esa forma hablar el mismo tema. Sí, creo que todas, como la misma protrusión, te puede dar algo. Entonces, el bullying, protrusión o hernia discal encarcelada, sectorada o migrada, es para nosotros en realidad la semiología más que la imagen en sí. Sí, para acotar un poco lo que dice Alfredo, o sea, muchas veces vemos imágenes más de protrusión que N propiamente tal, y que pueden generar también un dolor radicular, pero más que por una compresión misma, es por la rotura y liberación de mediadores inflamatorios que ocurren cuando hay una rotura, por ejemplo, del ánulus, ya que eso hace que salga material de proteoglicano, etcétera, y eso genera irritación radicular también. Entonces, hay que considerar mucho la semiología, ya antes de casarse con un diagnóstico y orientar el tratamiento hacia una determinada conducta. Fundamental. Bueno, aguarden un átimo. Bueno. Esta noche nos piden el caso más problemático, más dudoso, pero bueno, de una escoliosis idiopática. Y yo lo que en realidad llevo es este caso de una chica de 15 años de edad que, ni bien cumplidos los 15, fue al hospital con el antecedente de una escoliosis y por presentar lumbalgia. Se conocía portador de una escoliosis 3 años previos, sin tratamiento específico, como ven que llegan muchas escoliosis al San Martín, y con el antecedente de una lumbalgia durante la práctica deportiva desde hace 6 meses y que va increciendo. Su primera menstruación fue unos meses antes de los 11 años. La actividad que realiza es destreza y patín, ambas con muchas posturas en hiperextensión, que eso es lo que le estimulaba el dolor. Una chica estudiante secundaria, y los datos positivos del examen físico lo podemos ver ahí: alteración del triángulo de detalle, una dentura columbar derecho y lumbalgia de extensión, que es lo único que no se ve en las imágenes clínicas de la paciente. Obviamente hicimos un espinograma y la foto la saqué de un trabajo que hicimos con Emanuel Gicopuzzi, sí, sobre el resultado post-terapéutico en las escoliosis. Podemos ver
una curva de 48 grados a nivel toracolumbar, con una PES en el D1, una pequeña curva de 10 a nivel torácico, una sifosis torácica que ahí dice 13 grados. Los bending, vemos que la curva torácica hipercorrige y la curva lumbar, no podemos decir que esto es estructural, pero baja 5 grados preservando la rotación de las vértebras. El estudio de resonancia no muestra ninguna patología del canal. Y bueno, basándonos en las radiografías, en los bending y en el control radiográfico que hicimos a mano, lo clasificamos una Lenke 5C negativa. No sé qué les parece. No. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Se acuerdan que la Lenke 5 tenía una curva, una o dos 5C. curvas, una o dos Perdón. curvas? Sí, 5C negativa. No sé qué te parece, Alfredo. Sí, tiene una torácica compensadora. Claro, no Si bien. estructural. Y lo que sí no veo es la... Ah, no, sí, acá sí lo puedo agrandar, perfecto. No, quería ver la cervical alta para ver si no haya No hay. No. un torácica alta. No, acá lo veo. Sí, me parece, estamos de acuerdo, una 5C. Y negativo, en el perfil, no tengo la línea, la plomada, pero podría ser, porque está tirando las cervicales hacia atrás. Está bien, pero el negativo es de acuerdo a la sifosis. Y menos de 10 es negativo. Claro, no la tengo, la pusiste, no sé, no la alcanzo a ver. Acá dice 9 grados, que fue lo que habíamos Perdón. medido nosotros. Sí, Bien. sí, estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Operamos? ¿No operamos? Perdón, una inquietud. En la corrección de bending hacia el lado derecho, el ángulo residual baja de 48 a 5 grados. Hacia el lado izquierdo. Ah, perdón, hacia el lado izquierdo, sí. De 48 a 5. Por definición no es estructural, ¿no? No, eso lo aclaré. No es estructural. Por definición, conserva la rotación, ¿eh? Y eso le puede dar un estigma estructural. Pero son las dos curvas flexibles. Una totalmente compensadora, que es la torácica, y la toracolumbar, que es flexible todavía. Está bien el comentario, Juan. ¿Por qué lo haces? Porque en teoría Lenke describe con lesiones estructurales de la tipo 5 toral columbar o lumbar, y debería haber como residuo 25 grados. Si es que Está hay bien. 5 grados, se Por supone que no es estructural y no caería en la categorización de... ¿Y en cuál de los 6 tipos de Lenke lo pones? Si es que no tiene estructurales, Lenke son todas estructurales. Describe las torácicas proximales, la doble, la triple, la lumbar y la doble lumbar y toracolumbar. O sea, no entraría por definición en ninguna de las de Lenke. ¿Conoces alguna patología, alguna clasificación que absorba el 100% De las patologías, no, No, de los pacientes? No. ninguna. Por eso aclaré. De las dos, no puedo decir patológica, pero la patológica es la toracolumbar. Fíjate que la rotación que tiene en el frente, que prácticamente ni se modifica con el bending. Sería dentro de un NASH tipo 2 o tipo 3, aproximadamente. Igual el modificador en la dinámica ya no sería C, sino pasaría a ser A. O sea, es bien complicada la descripción de este caso. Y bueno, no llevo el caso, a ver, pero igual, ¿el modificador lumbar es en el bending o es en el frente?
según el último presentación que nos dieron, se puede hacer, utilizar el modificador en la proyección estática y en la proyección dinámica. Y si no concuerda, ¿cuál le prestas atención? Perdón. Claro, cuando no La concuerda, estática. porque va a concordar en la mayoría de las que son estructuradas, obviamente. Pero cuando no concuerda, ¿cuál es la deformidad real que tiene la chica? Pues si no, la solución es que la chica viva inclinando todo el tronco a la izquierda. Desapareció la escoliosis. Siempre se ve cuando está de pie, en el espinograma. Esa es la estática. Bien. Mi pregunta es, en este caso, la curva mayor, así no sea estructural, se toma en cuenta para clasificarle siendo idiopática como Lenke. O sea, la hago así, la manejo así. Es que, fíjate la nomenclatura, no la plantilla, el libro, no la plantilla, sino el trabajo del Elenque, habla de curvas mayores y curvas compensadoras. Habitualmente las mayores son estructuradas. Bien. Pedro, por esas casualidades, ¿tenés el segmento lumbar, lumbosacro de perfil? Esa es la mejor que tengo, che. Porque la lumbalgia. Ahora llegamos, no te preocupes. No, porque casi siempre hay que ver las patologías cuando son así, ver alguna lisis o listesis. Bien, ahora llegamos, no te enloquezcas. Lo que sucede es que uno cuando se enfrenta a una escoliosis, ¿sí? Tiene que ver no solo la deformidad, sino el contexto general del paciente, ¿sí? Entonces, si uno va a ver la escoliosis, una chica ya terminó su crecimiento con una curva de 48 grados, ¿la operamos o no la operamos? La controlo. La controlás, bien. ¿Qué más? Bueno, Nico fue que habló. Nico, ¿cuánto la controlás? ¿Y qué controlás? Debe controlar 48 grados y, o sea, la lumbal, suponiendo en este caso que tenga lumbalgia o cualquier curva de 48 grados, una chica que no tenga dolor de espalda. Una chica con una deformidad, esa contextura clínica, esa fotografía clínica, esa deformidad. Una chica que dice, ya a los 16 años casi, tengo una escoliosis, no pongamos Te explico, o sea, los patrones. perdón, Pedro. Sí. No No, pongamos los patrones psicológicos y qué le voy a hacer. Le explico que tiene una curva con alto riesgo de progresión, que no es una cirugía de urgencia, pero que en algún momento de su vida quizá la necesite. Cuanto más joven, más rápido se va a adaptar, pero bueno, no es nada. Y la voy controlando. Si aumenta más de 5 grados en un año, o más de 10 grados en un año, o más de 5 en 6 meses, le digo que se tiene que operar. La puedo esperar. Con 48 grados y esa flexibilidad de la curva, la puedo esperar tranquilamente. Bien. ¿Quién más? Más que no está desbalanceada en ninguno de los dos planos, no tiene una deformidad estética importante para una nena de 15 años. ¿No? Me parece que puede esperar. Perfecto. ¿Qué más? Yo sigo pensando en la lumbalgia. No, pero le sigo pensando en la lumbalgia. Me preocupa eso. Bueno, entonces, para eso tengo que pasar algunas. Vino bien haberlo mostrado porque quizás lo modifico la presentación. ¿No? Lo que pasa, Pedro, que a mí una escoliosis me llama mucho la atención que tenga lumbalgia. Y es lo primero que me preocupa, la sintomatología del paciente. Si bien lo morfológico, la imagen o la escoliosis no me tiene que asustar un 48 grados. Bueno,
Perdón, hago ahí un comentario. Y ahí es donde está un poco el arte y el hecho de mirar al paciente y el contexto y escucharlo un rato y tratar de entenderlo. Porque quizás cuando vos lo revisás no encontrás ningún signo clínico que te haga pensar que la paciente tiene dolor lumbar, sino que desde el hecho de que se conoce portadora de esa escoliosis, No, no, pero le duele. está bien, Nico, pero A a esta esa chica le dolía, le particularmente le dolía la dolía. extensión y le Sí, yo dolía estuve con esta. Sí. en la Justo a postura, esta. en la postura de patinaje y de destreza en hiperlordosis, en hiperextensión, perdón, le dolía. ¿Mm? Sí, no hablaba de este caso en particular, sino en general que por ahí hay que fijarse muy bien del dolor lumbar. Generalmente, como dice Alfredo, no tienen dolor, es verdad. Bien. A la chica le dolía, si viene una chica y te dice, me duele cuando patino, le decimos que deje de patinar. Y vemos qué pasa. Si Sí, sigue con seguro. dolor, lo seguimos estudiando. Si fuésemos a operar la escoliosis, ¿qué operamos? Creo que todos estamos de acuerdo, una selectiva, ¿verdad? Sí. Si fuésemos, si aumenta 5 grados en breve, una selectiva. Puedo tener una trampa, porque la primera radiografía que venía la chica de un año antes tenía 40 grados. Pero no. Estás copiando de Godoy y ocultás información. No, no la puse porque era peso y calidad. No la puse porque no la tenía y solamente estaba en mi ficha del hospital y estaba en el PowerPoint que me pasó ayer Gustavo, porque no podía encontrar los bending. Y a esta chica la operamos en teoría con 40 grados, pero tiene 48. Hacemos una selectiva inferior. ¿COP o COP-1? ¿Querés que meta la uña, Pedro? No, a De ver. cagón, cop. O sea, T10, T4. Sí. ¿Sabés qué? Sí. Está bueno lo de Scioli, pero si tiene una lisis, estoy pensando en la lisis. Bueno, tiene una lisis. ¿Viste? Deja de romper las pelotas. Claro, viejo. Viejo lobo de mar se llama eso. No, está bien, Alfred, pero está bien. Era muy cantado el dolor y la escoliosis holistésica, mucha rotación y poca estructuralidad. Claro, la falta de estructuralidad, de fijarlo, como dice Scioli, es cierto, no te da para tanto. Y más el dolor. Bueno, entonces, el tratamiento, lo que pasa es que ahí cambia la discusión, pero si vamos a tratar la lisis, ¿hasta dónde fijas? Si me preguntás a mí, Y a todos. Pues la chica no se sabía portadora de la lisis. Fijamos la deformidad, eso va, fijamos la deformidad o pasamos la deformidad y fijamos el sacro o pelvis, porque es una interpretación larga. Si vas a la teoría, o sea, lo que dicen los libros que deberías hacer, deberías ir a la pelvis. 2 vértebras por abajo, pero es muy chica para fijarle la pelvis. Bueno. Y si fijas la lisis. A lo que voy, a la discusión va. Yo tengo con mis maestros casos de distintas resoluciones por el mismo tema. Es una lisis, me olvido de la lisis, trato la enfermedad, la deformidad, y tengo resultados de eso. Trato todo, y ahí voy hasta el sacro o hasta la pelvis, una chica de 16 años. Entonces, en la planificación
La discusión es en la planificación de la deformidad. ¿Le doy importancia o no le doy importancia a la lisis? Sí. Sí, hay bibliografía que no le da bola a la lisis, ¿eh? Pero bueno, le doy bola. Voy hasta la peli, pero es muy chica. ¿Qué hacemos? Opción 2. La plástica de lisis. Entonces, y la plástica de esa lisis, eso infiero que te quedas en el E4 en la deformidad. O fijas en el E5 y aparte la lisis. ¿Y tratar solo la lisis? Ah, vos decís tratarla, me olvido de la Tratar escoliosis. solo la lisis y ver cómo reacciona la escoliosis al tratamiento de la lisis. Claro. Y de Esa me gusta últimas, más. abriendo la puerta de que pueda haber que subirle los tornillos hasta la mitad de la espalda. El resto, Punto 2 y punto 2 y sumo punto 1 para la escoliosis. el resto. Bueno, yo este caso ya lo presenté y gente de experiencia no le da bolilla a la lisis. Gente de experiencia va hasta la pelvis. Y gente de experiencia fija solamente la lisis con no tan buenos resultados. Ya está chica con 48 grados de COP. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos una fijación selectiva, T4L4, T10L4, una plástica de lisis, pared en L4, tornillos pediculares del E5 y un gancho, un gancho infralaminar del E5 cerrando, incruentado de injerto obviamente, cerrando la lisis. Karina, traducime un poquito por las dudas, a ver si... Ese es el postoperatorio. Comparación pre y post. Un cuadro clínico. Y encontró los 3 años, 2 años y moneda. En ese que se ve el pre. ¿Les parece que habiendo hecho esto solo, lo lumbar se iba a corregir? Lo que pasa No es muy sé. plástico. Como Perdón. era muy elástica, dijiste. Claro, es muy elástica. Puede que la opción de la plástica hubiera sido buena. Lo único que ver el post-op ahora me pinta más un flat back. O sea, con disminución de la típica sifosis de la escuela. ¿Te No sé parece, si se iba a corregir, pero quizás no avanzaba más. te parece que quedó en flatback? Creo que tiene menos lordosis que la primera. Y creo que me hace menos sifosis. Fíjate la imagen clínica. Eh, Bueno,
sea, recuperó perfecto lo que es la curva escoliótica y el eje coronar está perfecto. Si no, la cuestión es el perfil. Para mí, ¿no? La lisis está bien tratada, pero yo hubiera hecho, capaz que espero un poco darle el a la paciente y decirle, mirá, que te fijemos después de la lisis. Vamos a corregir ahí. Yo tengo, La escoliosis. insisto, hemos visto Claro, El lunes, claro, por supuesto, ni hablar. con mis maestros, hemos obviado hemos pasado la lisis, y en la época no se paraba todos a la pelvis, y no anduvieron bien. Hemos parado arriba de la lisis y se han ido. Y el primer caso de mi maestro, no su primer caso obviamente, pero de plástica de lisis, cuando lo convencí a hacerlo, la curva no, una chica era de 14 años creo, la curva ya no se modificó y bueno, después la seguimos y fue avanzando y tuvimos que terminar operándola, ¿no? Como dijo Nico. Así que bueno, este es el caso que iba a presentar hoy para discutir. muy buen caso, muy buen caso. Para discutir. Pues es una curva simple, que es ganadora en teoría, si no obvias la lisis, si te olvidas de la lisis, o no haces el diagnóstico de la lisis. Esta chica ustedes vieron que Álvaro se siente más cómodo, se ubica más fácil viendo la tomografía, la rotación de la vértebra, ¿no? Y aparte, bueno, nos gusta para ver si tenemos pedículo y todo para instrumentar, eso es lógico. Y ahí salió, ya cuando vino con antecedentes de 40 y había aumentado y la estudiamos como para cirugía, ahí salió resonancia, espinografía, resonancia, no, bending, resonancia y tomografía. Le hicimos el diagnóstico. Sí, lo que pasa es que apenas es la clínica, Pedro, salta, querés ver abajo. ¿Estás seguro que salta? Yo aprendí. Vos, porque a vos te Y contaron. pusiste escoliosis, ¿eh? Es que, No te no escuché, sé, perdón. que a vos porque te contaron de estas cosas, pero a ver, ¿qué paciente de escoliosis no te dice que le duele? Sí, como dice Scioli, es así. Tenés que discernir un poco si de ingeniero escoliosis seguro. Bueno, ese es el caso que voy a presentar esta noche. Está bueno, Doc, me gusta. Doc, una preguntita. Esa es, Sí. finalmente, entonces, esa es la clasificación, una 5 o ninguna Es, curva estructurada. es que dentro del ENQUE, mirá, esperá a ver si encuentro alguno de los... dentro del ENQUE que no sean estructuradas las torácicas, que sean estructuradas lumbares o mayor, es la única que queda.
Toracolumbar, luego criterio de estructuración, acá no entra. No sé qué les parece. Si no, ¿cómo la clasificamos? Según Lenke, que hoy clasificamos todo por Lenke. No sé, Nico, vos cómo ¿cómo la clasificarías? No, pero yo coincido con vos, porque no tenés una forma de clasificarla, porque no es una curva estructurada. Y no sé si entra dentro de una curva idiopática. Me parece que es una escoliosis olistésica secundaria a la lisis, que es bastante frecuente de ver, pero no tenés otra forma de clasificarla o lo podés usar como Lenke para que te entiendan de lo que estás hablando, de la morfología de la curva y para tener alguna guía en lo que es la práctica terapéutica. Es el mismo ejemplo del SINS para los abscesos, o sea, Claro. son cosas que te sirven como una guía, no cae justo dentro de la clasificación, pero la Yo no la tomé meramente como listésica porque no es L5 la que está incluida en la curva. Sí, es verdad. L5 no está afectada, es hasta Eh, L4 y eso es característico de la idiopática, ¿está bien? Es otra cosa para discutir, sí, claro. Habitualmente la lisis ya me hace la inclusión dentro de la misma curva. Bien, ¿tenemos alguna otra cosa? Y una pregunta, una inquietud tengo. La paciente de 15 años con escoliosis idiopática, flexible, me llama la atención que también tenga la lisis en L5. ¿Puede estar la lisis asociada o la etiología de la lisis ser la curvatura de la escoliosis que tiene la paciente? O sea, puede ser secundaria esa lisis a la escoliosis como tal, o es un diagnóstico independiente. Es lo que estábamos discutiendo recién. Yo lo tomé como dos cosas separadas, ¿eh? Que obviamente está relacionado por ser la misma paciente, pero no lo tomé como una escoliosis olistésica en el momento que la tratamos. Creo que este tipo de listesis es bien hídrica, bien de la lesión por estrés de la PARS en aquellas técnicas, en aquellas actividades de hiperlordosis, de hiperextensión, perdón. ¿Qué O más? sea, volviendo a la palabra listesis que dijiste vos, Pedro, Sí. no la encasillás en un label tipo 1. A eso me refiero. Y en Porque ese, viste que es como, perdón, se me cortó, es muy poco, es muy chica, es más lisis que listesis. no, es lisis. Por eso. No tiene lisis, es una lisis L5, yo insisto. Creo que esto cuando empiece, eso fue lo que pensé en ese momento y lo que sigo pensando. No tiene listesis porque todavía tiene el disco sano. Cuando el disco se empieza a deshidratar, ahí puede empezar a aparecer la listesis.
Parece que estamos todos afilados, ¿viste? ¿Qué manera de preguntar? Y está muy bien. Así me voy preparando para esta noche, que no van a poder hablar. La concentración de carga en L4, L5, ¿cómo se va, o cuál sería el pronóstico de no instrumentar justamente y mantener la funcionalidad de columna lumbar baja en L4, L5? Porque está instrumentado L5, S1, lo puede ver, o hacia pelvis, y de T10 a L4. No. T10 No. L4 y de L5 S1. No. ¿Cómo está? Tiene un tornillo en L5, pedicular L5, sin tocar las cápsulas, y un gancho infralaminar que está haciendo compresión de la pars para tratar la lisis. Ese es L4 nomás, T10 L4. Claro. Ya. Está Michael, vamos a preguntarle a Michael. ¿Cómo va, Michael? ¿Me escuchás? Bueno, En los ganchos, Pedro, fresaste el déficit. se hizo un fresado de la lisis. ¿Sí? Sí, a eso me refería. Claro, se hizo fresado de la lisis. Viste que hay varias técnicas. Algunos ponen los tornillos percutáneos y una barra transversal, uniendo los tornillos, empujando el arco hacia el tornillo, hacia la cabeza del tornillo. Ahí lo que más me gusta es el tornillo pedicular y el gancho, que la barra, viste que hacía la barra, vamos a buscarlo de nuevo. Lo cerré, vamos a abrirlo. Aquí está el gancho sublaminar. Y la barra va a la cabeza. No está unida con la barra L4, ni tampoco va L5. A sacro, Joel, ¿ves? Juan, digo, perdón. Sí. Yo a la presentación le pondría una raya amarilla que corte entre las dos barras. Raya amarilla de corte acá. Sí, así se nota bien. Algo que diga que no tocaste, no uniste las dos barras. Sí, que ahí se ve que no se unió. Y acá se ve que está Pero viste que conectado. cuando presentás rápido, No, pero esta parte para discutir no va a ser rápido. Pero bueno, entonces lo que sí quizás voy a hacer es poner antecedentes de la lisis antes. Pero no sabíamos sobre la lisis. Una inquietud, ya con un RISER de 5, la progresión que se espera para definir como indicación quirúrgica en un año son 10 grados de progresión del ángulo de Koch. Eso es más o menos de lo que definieron ya con el RISER 5, 10 grados en un año, para definir como indicación quirúrgica. Y eso depende un poco de dónde te pares en la bibliografía, Juan. Porque
Clásicamente, la indicación quirúrgica es curvas más de 60 grados o curvas que avancen más de 10 grados por año, ¿eh? Cuando se espera que una curva pueda avanzar hasta 1 grado por año, ¿sí? Por eso hoy Nico puso menos valor. ¿Mm? Hay trabajos que han evaluado los riesgos de tratar deformidades en distintos momentos de la vida, con distintos valores angulares, y, por otro lado, la repercusión en los scores de calidad de vida postquirúrgicos, ¿sí? Entonces se vio que los que más beneficios le sacan a la cirugía en cuanto a calidad de vida son los adultos mayores, ¿no? Porque llegan muy discapacitados a la cirugía, pero son los que peores complicaciones tienen. Muchas veces complicaciones mayores con riesgo de vida. Por el otro lado, los que menos rédito le sacan a la cirugía en cuanto a calidad de vida son los más jóvenes, porque llegan menos discapacitados a la cirugía, ¿sí? Y son los que menos complicaciones tienen. Por eso, en aquellas curvas que sabés que tienen tendencia a la progresión, como son las curvas toracolumbares y lumbares, ¿sí? Cuando pasan los 35 grados al final de la adolescencia, en el RISER 5, ya la indicación quirúrgica baja, por los beneficios de operar antes al paciente y evitar la progresión y las complicaciones serias de la adultez. Está en discusión, obviamente, por eso te digo, de acuerdo a qué lado te pongas. Yo con las escoliosis, escoliosis que finalizan la adolescencia en 35 grados o más, soy agresivo. En el hospital tenemos muchas escoliosis que nos llegan arriba a los 80. Y más. Y los riesgos, las complicaciones de esos casos son serios muchas veces, y tanto así que te digo que en las de más de 80, a veces, casi siempre, tratamos de hacer una fijación in situ, sin buscar grandes correcciones, sino que dejen de perder el riesgo de seguir progresando. Porque la otra, ¿cuál es? ¿Cómo tratás una curva idiopática severa estructurada? Hay que pensar en grandes osteotomías, y hay trabajo de Lenke del 2009, 2010, que hablan de vertebrectomías. El otro caso que se va a presentar es una vertebrectomía. Entonces, vos podés atenerte a las indicaciones formales, absolutas, de la indicación, usando cirugías más complejas, con mayores complicaciones, o podés bajar el rango de indicación con menos complicaciones. Obviamente voy a decir, nunca vas a saber si va a progresar o no. Puede ser, por eso lo que decía Nico no está mal, de esperar y controlarla. Yo en la historia clínica te pongo que en el control del año anterior tenía 40 grados, ya teníamos 8 grados. Le hago caso a mi evolución, y ahí ya te convence a operarlo. ¿Se entiende? No es solamente, las indicaciones no son parámetros rígidos y estáticos siempre, en todas las prácticas.
Si no, tendríamos que operar hernia de disco solamente cuando tienen déficit neurológico, cola de caballo o cuando realmente haya fracasado el tratamiento médico por más de 6 semanas. ¿No? Bueno, ¿qué más? Silencio una noche. Bueno, damos por levantado. ¿Quién tiene algo para el